Hola, muy buenos días. Estamos contentos de volver a compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven a través del Facebook, a todos nuestros hermanos. Y en este día tan especial, un día domingo, queremos llevarle a ustedes un pequeño estudio de la palabra de Dios. Para poder entender la Biblia muchas veces, la gente dice: yo no la entiendo. Pero una de las cosas que Dios nos enseña en su palabra es que nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento para comprender que la palabra de Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y yo quiero en esta mañana comenzar orando, bendiciendo a todos los que nos ven a través del Facebook, a todos los que en esta hora van a compartir con nosotros la palabra de Dios. Soberano Dios, gracias por la oportunidad que tú nos das de un nuevo día. Como dice tu palabra, nuevas son tus misericordias cada día. Y si este día amanecimos, solamente fue por tu amor y misericordia que tienes para con nosotros. Permite que durante todo el transcurso de este día nosotros podamos pensar en ti, darte toda la gloria, la honra y el honor. Ayuda, Señor, a los que están en necesidad, a los que están sufriendo, y ayúdanos siempre a confiar en ti. Y gracias porque nos permites compartir tu palabra. Bendecimos a todos los que nos ven en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Dios está en todo lugar y en su palabra es la que permanece para siempre. Y a través de Jesucristo, Dios tiene un propósito para esta humanidad. Y hoy día quiero compartir, como lo hacemos domingo a domingo en nuestra iglesia bautista Osana, el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando las doctrinas bíblicas y queremos compartir esta mañana que nosotros necesitamos un mediador entre Dios y el hombre, entre la naturaleza de Dios, que es santa y perfecta y 3 veces santa, y la naturaleza del hombre, que es pecador. Y ese único mediador que puede estar entre Dios y el hombre es Jesucristo. Yo quiero compartir esta mañana este estudio de la mediación. El hecho es que nosotros necesitamos un mediador, y ese mediador se llama Jesucristo. Un mediador es una persona que se interpone entre dos partes. La necesidad de la mediación nace del hecho de que las dos partes estén en desaveniencia. ¿Qué significa eso? Que Dios estaba enojado con el hombre. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, cuando le desobedeció, cuando el hombre y la mujer le hicieron caso a Satanás, en vez de confiar en lo que su creador le había dicho, Dios le dijo a Adán que de ese árbol que está en el huerto no comerá. Pero cuando entró la duda en la mujer, cuando Satanás le dijo a Eva: con que Dios ha dicho, ella dudó de lo que Dios había dicho. Pecó Eva, pecó Adán, y toda la raza humana cayó en pecado. Y ahí hubo una desaveniencia entre Dios y el hombre. Dios y el hombre están en esa desaveniencia. Dios es santo y el hombre es pecador. Y no puede haber antagonismo más directo que el existente entre la santidad y el pecado. Ahí se rompió toda la relación que tenía Dios con el hombre cuando el hombre desobedeció. Y a pesar de esa desobediencia, de esa desaveniencia, ese antagonismo que siempre ha tenido el hombre para con Dios, Dios quiere enviar un mediador entre la naturaleza divina de Él y la naturaleza pecadora del hombre. Si se ha dado una descripción propia de la persona de Cristo, esto es el Cristo hombre Dios. Uno de los títulos que Jesucristo más se hace notar en el Nuevo Testamento es el Hijo del Hombre. Jesucristo viene a esta tierra, nace en un pesebre, ahí en Belén de Judea, nace para convertirse en hombre, para tomar la naturaleza humana nuestra, al igual como tú eres, con tus sentimientos, con tu carácter, con tus dolores, con tus tristezas, con tus enfermedades. Jesús nace para identificarse con esa naturaleza y ser el mediador entre Dios el Padre y esta humanidad caída. Por eso Cristo es el hombre, pero también es Dios. Nunca
olvidemos que Jesucristo es Dios. Nunca, porque Él vino a esta tierra para mostrarnos a su Padre, pero Él no perdió su divinidad. Se verá que está dotado de los requisitos necesarios para asumir el cargo de mediador. Para ser mediador tenía que tener unos cargos específicos, que lo vamos a compartir en esta mañana. La razón es que reúne en su personalidad la naturaleza de Dios y la del hombre. Como vimos en estudios anteriores, vimos de dónde Jesús había nacido, cómo había nacido en Belén, pero también de la naturaleza divina. Jesús nació de una virgen llamada María, pero no fue concebido por José, su Padre terrenal, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, en su naturaleza humana, Él nos llevaba el pecado que tenía toda la humanidad, el pecado que se originó en Adán y Eva y que fue transmitido de generación en generación. Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, Él tenía esa naturaleza de Dios y la del hombre. La persona de Cristo posee la doble constitución que une los elementos divino y humano. Cuando Jesús nace en Belén y crece, dice la Biblia que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Él fue tomando una naturaleza humana. Fue indispensable que tuviera la naturaleza del hombre para que fuera capaz de simpatizar con Él y de experimentar los sufrimientos humanos y la muerte. Si tú ves a Jesús, compartió con todos sus discípulos, caminó alrededor de toda Judea, llegó a caminar hasta 200 kilómetros de un pueblo a otro, de Samaria, de Jerusalén, de todos los pueblos que estaban alrededor. También se cansó, tuvo hambre, se agotó, tuvo sed. En muchas partes de la Escritura se muestra que Él se agobió, había tanta tristeza en su corazón y mostraba la naturaleza humana. Compartió con sus discípulos, se sentó a la mesa con Él y podemos ver los sufrimientos humanos de Él cuando fue llevado a juicio por los sacerdotes, cuando fue crucificado, el dolor que había en su cuerpo por los azotes y también de poder sufrir la muerte. Él se identificó por completo en la naturaleza humana, nuestra naturaleza. Dice la Escritura en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sabes que hay un solo Dios, que es el creador de todo este universo que nosotros conocemos, de todas las vías lácteas, de todos los planetas? Y Dios puso este planeta Tierra en el lugar preciso, a la perfección precisa. Tú no estés pensando en otros planetas, en otras constelaciones. Piensa que Dios te puso acá. Él te creó. Y Él dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios el creador, aquel que te formó tal como tú eres. Nadie en el mundo hay como tú. Nadie tiene tu ADN, ni tu huella digital, ni tu iris de la vista. No hay nadie igual a ti. Tú eres, Dios te hizo a ti. Dice la Escritura que somos el poema de Dios. Somos la perfección de Dios. Y muchas veces como seres humanos nos miramos a los espejos y nos quejamos. Nos quejamos porque somos chicos, o porque a lo mejor no tenemos los ojos de colores, o porque no tenemos la figura de otras personas. Pero Dios te hizo tal como tú eres. Y Dios quiere que nosotros nos podamos amar, porque somos la creación de Dios. Dice que somos el poema de Dios. Antes de formar este planeta, de formar esta creación, Dios ya había pensado en ti. Y en esta naturaleza humana, Dios puso un mediador entre tú y Dios, Jesucristo, hombre. Dice 1 Timoteo 2:5. Es el único mediador, no hay otro mediador. Ninguna circunstancia que está a tu alrededor. A lo mejor tú en estos tiempos de pandemia, de enfermedad, de dificultad, te has aferrado a diferentes cosas, a diferentes elementos. Pero yo quiero decirte que la única persona que puede mediar
ante Dios se llama Jesucristo. Aquel hombre de 33 años que un día murió en el madero hace más de 2000 años atrás y murió por ti y por mí. Él solo puede ser el mediador adecuado, quien tiene compasión. Jesús es Dios y también es hombre. Si Jesús murió en la cruz, fue solamente porque tuvo compasión de esta humanidad, del dolor. Y antes que nosotros naciéramos, hace más de 2000 años atrás, Dios estaba pensando en ti. Estaba pensando en que tú ibas a nacer. Y Él solamente lo hizo por amor. En el sentido de que únicamente este mediador reúne los requisitos necesarios para hacerlo. Solamente Él, Jesucristo, como árbitro puede extender una mano hacia el trono de Dios para proteger su íntegra majestad, a la vez que con la otra alcanza al hombre para levantarlo de su miseria, de su alma, y ningún otro mediador, solamente es Cristo. ¿Qué hace Jesucristo? Él se pone como árbitro entre Dios y el hombre. Por eso es el mediador. Es el único que puede alcanzar. Es el único que nos puede levantar de nuestra miseria humana. El salmista dice en el Salmo 40 que Él nos sacó del pozo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Solamente Dios es el mediador. Yo quiero que a través de este estudio puedas tú conocer, aprender, sentir en tu corazón que necesitamos un mediador. Y ese mediador se llama Jesucristo. La santidad personal de Cristo fue esencial para su cargo de mediador. Por eso se nos dice que, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice el libro de Hebreos 7:26. Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, cuando vivió, cuando compartió con sus amigos, con Lázaro, con María, con Marta, con sus seguidores, Él tenía la santidad personal, santo Él, en esencia. Tenía que tener ese cargo para poder ser un mediador. Por eso Hebreos nos dice, tal sumo sacerdote. No hay otro sumo sacerdote como Jesucristo. ¿Sabes que sacerdote significa puente? El único puente que tenemos con Dios se llama Jesucristo. Nos convenía, a ti te conviene tener a Jesucristo en tu vida, que es santo, apartado del pecado, inocente. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero. Así fue Jesús cuando Él fue a la cruz. Él no reclamó ni alegó como nosotros seres humanos. Nosotros alegamos porque hay mucho sol. Nos enojamos porque el día está nublado o porque hace mucho frío. Pequeñas cosas. Pero Él dice que como inocente fue llevado a la cruz, sin mancha. Él no tenía pecado alguno. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él estaba llevando todo el pecado del mundo. Todas las enfermedades que conocemos, todas las plagas, las pandemias, todos los cánceres, todos los SIDA, toda la enfermedad que existe, todo el pecado que tú te puedes imaginar, Jesucristo lo estaba llevando ahí en la cruz por nosotros. Sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el mediador que murió en la cruz por nosotros. Cristo solo ha hecho la única expiación verdadera por el pecado y lo hizo en la cruz. Nadie más va a morir por ti en la cruz. Jesucristo no va a volver a esta tierra a nacer de nuevo en Belén, a hacer milagros como presenciales. Él ya morir en la cruz, ya no, porque ya lo hizo. Ya hizo la mediación. Por eso dice Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él ya hizo la mediación. Es el verdadero, aquel que murió en la cruz. La única manera por la cual el hombre puede llegar a Dios es a través de Jesucristo. Juan 14:6 lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El único camino que nos lleva a Jesucristo
a Dios es Jesucristo. Su misma presencia a la diestra del Padre lo garantiza sin tener que hacer ninguna otra cosa. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya Jesús lo hizo todo por nosotros. Él llevó todo el pecado, hizo la purificación y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. La pureza del carácter de Cristo pasó por la prueba más severa. Fue violentamente asaltado y tentado sin dudas por Satanás. Empleó todo su poder para tentar a Cristo. Absolutamente todo. Satanás lo quiso destruir. Cuando supo que Jesús había nacido en Belén, usó a Herodes para buscarlo. Y en ese tiempo se produjo una gran matanza. Mataron a todos los niños menores de 2 años. Y Jesús tuvo que huir como bebé a Egipto. Pero Él volvió para cumplir su propósito, salvar a la humanidad, ser el mediador. Conservó su integridad impecable hasta el fin y dijo a sus enemigos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice Juan 8:46. Les dice a todos los que estaban ahí: ¿qué me puede decir algo? Les redarguye. Digo la verdad. Yo te invito a que tú puedas creer en la verdad, no en la verdad de este mundo, sino en la verdad que está plasmada en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, que tú la puedas leer, que puedas leer estos versículos, que puedas buscarlo, que puedas escudriñar, porque ahí tú vas a encontrar la vida eterna. Ahí vas a encontrar la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué vosotros no me creéis? Este es el tiempo en que tú puedas volver tu corazón a Cristo y puedas creer en Él. Cuando Él murió, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo y por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Su santidad brilló en la cruz, en medio de las tinieblas, en medio de los pecadores ahí crucificados y de todos los que se burlaban y se reían de Él. La santidad del Señor brilló, murió por ti, pero también resucitó. Otro requisito importante del mediador era el derecho de disponer de sí mismo para una mediación efectiva, el elemento divino en la persona de Cristo. Él murió, pero resucitó. ¿Sabes que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe? Vana. Nadie creería, pero día a día la gente va creyendo, porque Jesucristo resucitó y vive en nuestros corazones. Este mediador tenía que tener 3 cosas importantes. La primera era ser profeta, porque Moisés lo dijo a sus padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Cuando Jesús vino, entró en su ministerio, fue reconocido como el gran profeta, no solo los discípulos, sino por el pueblo. Dice Mateo capítulo 21, versos 10 y 11, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Todo el pueblo lo reconoció como un profeta. Muchos lo aclamaron. Pero yo quiero compartirte, a lo mejor tú muchas veces has escuchado de la Biblia. Mucha gente te ha hablado en tu casa, tus hijos, tu esposa, tus amigos. Pero a lo mejor tú no lo has reconocido. Porque dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Viendo los milagros, viendo la alimentación de los 4,000, después de los 5,000, resucitando a Lázaro. La gente no lo creyó. A lo mejor tú en un momento fuiste un seguidor de Cristo,
A lo mejor como los 4.000 o los 5.000. Pero cuando Cristo estaba en la cruz, estaba solo. Estaba María, María Magdalena, Juan, el discípulo amado. La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. La función principal de un profeta fue la de la predicación, es decir, de antemano lo que había de suceder, que los profetas antiguos y del Nuevo Testamento predijeron acontecimientos futuros, interpretaron y revelaron a los hombres la voluntad de Dios, porque Él habló a los padres por los profetas. Esa era la función que tenía el profeta, hablar de lo que iba a pasar. ¿Sabe todo lo que está pasando en nuestro tiempo? Está escrito en la palabra de Dios. Solamente tú tienes que leerla y buscarla. No busques versículo por versículo. Lee la palabra de Dios en su contexto y todo lo que está sucediendo está escrito en la palabra de Dios. En los tiempos antiguos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice 1 de Pedro 1:21, Jesús, el gran maestro, en el sentido más elevado, el profeta de Dios, todos los otros profetas estuvieron subordinados a él y le debieron su posición oficial. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo mismo, podemos decir que a Cristo, como profeta, le debe todo el mundo entero. Todo lo que se sabe de Dios. Toda la gente quiere ver a Dios, pero Dios nadie lo ha visto. Sino el unigénito, Jesucristo, vino a mostrarnos al Padre. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Sabes que Moisés, cuando estaba en el desierto, le dijo a Dios y hablaba con Dios en el Sinaí? Dios se le presentaba en una nube y Moisés lo escuchaba. Y Moisés le dijo, yo quiero conocerte, yo quiero verte cara a cara. Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? No puedes verme, porque si tú me ves vas a morir. Solamente vas a ver mis espaldas. Y había un hueco en la roca y Moisés se escondió ahí. Y vio toda la gloria de Dios. Un día Dios nos va a permitir ver toda su gloria en la eternidad, después de esta vida. Pero Jesucristo es la persona que nos vino a mostrar a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesucristo. Y está todo plasmado en su palabra. Durante el ministerio personal de Cristo en la tierra, Moisés y Elías le rindieron su homenaje devoto. Aparecieron con él en el monte de la transfiguración. Ahí cuando Jesucristo llevó a sus discípulos y se transfiguró. Dice la Biblia ahí en Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios, ahí en esa transfiguración, Jesús va con sus discípulos y se transfigura y toda la gloria de él aparece. Y al lado de él aparece Elías y Moisés. Y la voz de Dios le dice, escúchalo a él. Escucha a Jesucristo en estos tiempos. Lee la palabra de Dios. Medita en él. Ora. Confía en Dios. Ese es el gran propósito de Dios como profeta. Tiene un segundo título que él usó como mediador, que es Cristo como sacerdote. Las funciones principales de su cargo sacerdotal son el sacrificio y la intercesión. Hoy día no vamos a tomar ese tema porque es muy profundo. En otra oportunidad lo vamos a hacer. Pero Cristo también es sacerdote, sumo sacerdote. No hay nadie como Jesucristo. Él es sumo sacerdote. ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Hizo un sacrificio en su cuerpo y la intercesión por nosotros en la cruz. Y el tercer punto que quiero compartir contigo es Cristo, Él es el Rey.
Cuando estuvo delante de Pilato, hizo lo que Pablo llama una buena profesión. Dijo, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En una oportunidad Pilato le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Y Jesús no le dijo ni se abrogó ese título que la gente generalmente lo dice. Jesús le dice, tú lo has dicho. Jesucristo es nuestro Rey soberano. Y el reino de Jesucristo es el Rey de toda la humanidad, de todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesús le dijo, no juzguéis según lo que parece. Mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo es como mediador. A Él se le ha conferido toda la autoridad como hombre de Dios, y se le describe como recibiendo toda la autoridad de Dios, el Padre. Por esta razón se describe, el Padre ama al Hijo y a todas las cosas ha entregado en su mano. Todo ha entregado en su mano. En una oportunidad Dios le entregó todo a Adán, ahí en Génesis capítulo 1. Le dio potestad sobre toda la tierra. Pero cuando Adán pecó, se le entregó al diablo. Y por eso está toda la maldad, toda la destrucción que hay en este mundo. Romanos dice que la tierra gime y clama por su creador. Pero Jesucristo vino a conquistar a esta humanidad caída. Vino a ser el mediador, a ser el rey de este mundo. Jesús comienza su ministerio y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Él es nuestro rey. Todas las normas del reino están en la Biblia. No lo que los hombres escriben, sino lo que Jesucristo inspiró a los hombres para que escribieran su historia, sus milagros, su obra. Todos somos parte de la obra de Dios. Por eso yo te invito a que tú seas parte de la obra de Dios, que no te restes a lo que Dios te llamó a ser parte de la obra de Dios. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Fue nombrado por el Padre para el reinado de mediación y por eso es inferior al Padre en oficio, aunque es igual en naturaleza. ¿Cuál fue el oficio que vino a hacer Jesucristo? A ser mediador entre Dios y el hombre. Eso no quita que sean igual en naturaleza. Jesús es Dios. Vimos sus milagros, vimos su obra, vimos cómo Él resucitó a los muertos, sanó a los leprosos, cómo Él murió, descendió a los infiernos, pero resucitó. La tumba está vacía. Lo vieron sus discípulos. En una ocasión lo vieron más de 500 personas. Y todas las investigaciones que han hecho los científicos, la gente atea de este mundo, ha descubierto que Jesucristo realmente resucitó. Y ahí está basada nuestra fe. En este mediador que está haciendo mediación entre Dios y el hombre. La subordinación oficial de Cristo al Padre lo aclara algunos textos bíblicos. Dice Hechos 2:3, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice el Salmo 2:6. Sepa pues, ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice el libro de Hechos. Dios lo puso a Jesucristo como Señor y Cristo. Señor significa la autoridad máxima y Cristo significa Salvador. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra. Jesucristo ha sido exaltado. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice Filipenses 2, del 9 al 11. Jesús fue exaltado a un lugar de majestad suprema, porque Jesús es el Creador, es Dios, pero también ahora es el Salvador. Él quiere salvar tu alma. A lo mejor tú no has confiado en Dios plenamente, pero Él quiere salvarte a ti. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es Señor. No hay nadie más alto que Él. No hay nadie más grande en señorío que Él. Su nombre y su título de Señor implica todo lo que Jesús realizó por la humanidad en la cruz, el precio pagado, su redención proporcionada por Él. Él pagó un alto precio por ti. Él murió por ti. Derramó su sangre por ti. Su cuerpo fue hecho pedazos solamente por ti. Por toda la humanidad. Pagó su precio, pero también te redimió de la maldición de la muerte. Él venció a la muerte y Él murió por ti. Jesucristo es nuestro Maestro. De Él debemos aprender y obedecer. Debemos darle toda la gloria a su obra que realizó por nosotros. Muchas veces como ser humano nosotros opinamos de lo que la Biblia dice y creemos lo que yo quiero creer o lo que yo quiero opinar. Algunas personas leen la Biblia y no les gusta y sacan esa hoja de la Biblia y la hacen tirar. Y no quieren creer en la palabra de Jesucristo, nuestro mediador, aquel Rey que murió por nosotros. Debemos aprender y obedecer de lo que la palabra de Dios, no a lo que a nosotros nos gusta, nos conviene, sino a lo que Dios nos ha llamado a su obra, a trabajar, a predicar, a difundir su mensaje más en este tiempo. En este día queremos bendecirlos, que este estudio de la palabra de Dios, de este mediador, que tú no te olvides que tenemos un mediador que se llama Jesucristo, que este mediador es el profeta más grande que tenemos, que es sacerdote, sumo sacerdote, y que también es rey. Jesucristo vino para mediar entre Dios y el hombre, esta naturaleza caída. Él es el sumo sacerdote, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que Dios te bendiga en esta mañana. Estamos contentos de haber compartido la palabra del Señor. Te invitamos a leer la palabra de Dios. Te invitamos a leer la Biblia. Ahí está todo. Está todo escrito. No dejes que este mundo te engañe por lo que está sucediendo. Dios tiene un propósito para todo. Y el propósito es que tú lo puedas conocer a Él como Señor y Salvador. Queremos invitarte para que hoy día a las 18:30 horas nos acompañes a través del Facebook a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar de que el amor vence el temor. A lo mejor tú estás lleno de miedo. Estás tan lleno de miedo que no quieres que nadie te toque. Pero yo quiero compartir esta tarde contigo del amor que Dios tiene para contigo. Vamos a orar y bendecir el nombre de Dios. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro único mediador. Gracias porque tú viniste a mostrarnos a Dios. Gracias porque a través de ti conocemos a Dios. Bendecimos a todos los que en este día, en esta hora nos han escuchado. Y oramos para que tu palabra, que nunca vuelve vacía, quede en los corazones. Y que nosotros cada día podamos confiar en ti. Que Dios te bendiga. Te esperamos hoy día a través del Facebook de la Iglesia Bautista Osana a las 18:30 horas para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Del amor al temor. Muy buenos días.